del tema del séptimo mandamiento. Quiero presentar a los panelistas. Voy a empezar aquí. Mejor dicho, voy a preguntar a ellos que se presenten. Mejor ellos nos hablan un poco de la iglesia donde están ahora y brevemente acerca de su familia, porque queremos establecer esa parte importante también, siendo que estamos hablando de un mandamiento que toca esa parte de nuestra vida también. Pastor Bullón, empezamos con usted. Muchas gracias, John. Una alegría poder participar otra vez aquí con ustedes. Yo soy pastor de la Iglesia Adventista de Hillsboro, en Oregon. Y tenemos una iglesia contemporánea, nueva, joven, creciendo. Somos aproximadamente 350 miembros ahí, de una comunidad, en la comunidad hispana que más crece en esa área. Y Dios nos está bendiciendo muchísimo. Soy casado con una brasileña, fui criado toda mi vida en Brasil. Ella también es hija de pastor. Y tenemos dos hijitas. Mi esposa se llama Rosilene, pero para la hispanidad es muy difícil hablar su nombre de ella, así que la llamamos Rosy. Y mis dos hijas, la mayorcita se llama Julia, tiene 7 años, y la más bebita se llama Laura, tiene 15 meses. Así que estamos recién comenzando una nueva jornada otra vez con una hija. Amén. ¿Y cuántos años está casado? Ya son, bueno, ¿por qué no me dices que me vas a preguntar eso antes? Me meto en problemas con mi esposa. ¿Sí? Ya son 13 años casados. 13 años, gloria a Dios, gloria a Dios. También tenemos con nosotros al pastor Gilberto Vega, y si nos puede hablar acerca de la iglesia donde está pastoreando o distrito, y también de su familia, por favor. Gracias, una vez más, feliz y contento de estar aquí. Comparto esa información. Tengo 25 años en el ministerio, he trabajado en California, Arizona, Massachusetts, de regreso en California, específicamente ahora en la ciudad de Loma Linda, pastoreando la iglesia hispana de Loma Linda. ¿Casado? Sí. Mi esposa Elba Ruth, de paso, se encuentra aquí presente en esta ocasión. Amén. Y tenemos 3 hijas, ya algo adultas, y un varoncito. Amén, muchas gracias, pastor. También tenemos con nosotros a un pastor muy conocido también, el pastor Stephen Bohr, o Stephen Bohr en inglés. Si nos puede hablar acerca de la iglesia que está pastoreando y acerca de su familia, por favor. Bueno, en el presente estoy pastoreando la iglesia central de habla inglesa en la ciudad de Fresno, California. Estoy en mi año número 15 en esa iglesia. También represento un ministerio sin fines de lucro que se llama Secrets Unsealed, donde producimos material audiovisual para compartir el mensaje adventista en todo el mundo. Estoy casado con una dama muy hermosa, es colombiana, se llama Aurora, y tenemos un hijo, Steven, que es el director técnico de nuestro ministerio, y una hija, Jennifer, que es directora de personal de un restaurante en Santa Elena, California. Llevo Amén. 40 años de casado. Oh, gloria a Dios, felicitaciones. Tiene el récord. Tienes récord, así es. Bueno, queremos hablar acerca del séptimo mandamiento. Para empezar, voy a leerlo directo de la palabra de Dios. Se encuentra en el libro de Éxodo, pueden acompañar. Libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 14, es breve. Y el versículo dice lo siguiente, Éxodo capítulo 20, versículo 14. Simplemente dice, no cometerás adulterio. 3 palabras, no cometerás adulterio. Muy bien, vamos a hablar acerca de este mandamiento. Primero vamos a definir qué es eso de adulterio. Cualquiera de los panelistas puede empezar. ¿Qué es eso de adulterio y por qué Dios prohíbe eso? Yo prefiero no definir lo que es adulterio en este momento, pero quiero presentar el hecho de que Dios parece que está defendiendo lo que es el matrimonio. Cuando uno comienza a leer la Biblia, inmediatamente en el 2º capítulo de Génesis, encontramos que Dios procede y lleva a cabo el primer matrimonio. Y lo presenta en una forma muy positiva cuando dice en Génesis capítulo 2, versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán una sola carne. O sea que Dios estableció el matrimonio y pareciera
que desde allí en adelante, habiendo puesto los parámetros que era entre un hombre y una mujer y que deberían de llegar a ser una sola carne, por ende, que sería por toda la vida, de ahora en adelante procede a defender esa institución que él estableció. Y creo que el séptimo mandamiento está allí diciendo lo más popular que se encuentra, que ataca, que daña, que afecta el matrimonio, es el adulterio. Como resultado, siendo que es santo, siendo que yo lo establecí, cuídense de no ser contaminados por las otras naciones que lo practicaban y por ende manténgalo en su estado original. Entonces está expresando de que este mandamiento continúa expresando lo que vemos en los otros mandamientos, que los 10 mandamientos son como protección de la felicidad del hombre, ¿sí? Entonces está defendiendo algo que Dios instituyó para traer felicidad a la unidad, a la familia. ¿Alguien más quiere comentar acerca de eso? Que no cometerás adulterio. Satanás sabe que como va el hogar, va la sociedad. Y como va la sociedad, va el mundo. Y en realidad, si queremos saber cuál es la importancia del matrimonio, lo único que tenemos que hacer es mirar todos los esfuerzos que Satanás está haciendo ahora por destruir el matrimonio. No solamente con adulterio, porque el mandamiento incluye mucho más que ser infiel al esposo o la esposa. Incluye toda aberración fuera del matrimonio, incluyendo fornicación, prostitución, pornografía, entre otras cosas. Muy bien, vamos a hablar de eso más adelante, pero hablemos un poco acerca de ese lazo familiar, el matrimonio. Empezó desde el Edén. ¿Por qué? ¿Por qué Dios instituyó esta institución tan importante? Bueno, el por qué parece que Dios quería que el Edén, de hecho iba a ser el planeta Tierra, iba a ser un lugar, un laboratorio de lo que Dios quería que fuese la raza humana, feliz, contenta, representando y manifestando el carácter de Dios. De hecho, se les dice que serían como dioses hasta cierto punto, y el matrimonio sería parte de eso. Ahora Dios, cuando lo pronuncia en Éxodo capítulo 20, tiene a este pueblo ahora contaminado, que ha estado viviendo por siglos en una nación pagana, en una nación corrupta, y que los va a llevar a la tierra de Palestina, donde iban a estar rodeados por tribus también que practicaban y no respetaban lo que era el matrimonio. Dios entonces le está poniendo esa salvaguardia, cuídenlo, protéjanlo. ¿Por qué? Porque ese es el regalo de Dios para que la humanidad crea y fortalezca lo que es la institución del matrimonio. John, yo quisiera regresar a la pregunta que comenzaste a hacer, que es la definición de adulterio. ¿Por qué me preocupa ese punto? Y creo que el pastor Esteban puso un punto muy importante que debe ser estudiado. Nosotros estamos viviendo hoy día una sociedad donde donde nunca se hizo tanto esfuerzo por destrozar el matrimonio. Un americano en promedio está expuesto a material sexual en televisión a 10,000 horas al año. Un americano en promedio está expuesto de esa manera. Es un reporte del Senado americano. 10,000 horas al año. Ya estamos hablando de un americano en promedio. ¿Okay? De cada 10 parejas que aparecen en la televisión, 9 tienen que ver con adulterio. O sea, el ataque está llegando de manera muy asustadora. Ahora, lo que me asusta más es que muchas personas se están tratando de esconder tras definiciones de adulterio. Adulterio es la infidelidad conyugal. ¿Okay? Y eso es un punto que me asustó estos días viajando por Brasil. Encontré una pareja donde la esposa estaba teniendo muchas preocupaciones porque decía, mi esposo dice que el adulterio es si yo lo engaño, pero si él sabe que yo estoy con otro hombre, eso no es adulterio. Mira cómo el enemigo comienza a plantar cosas en la cabeza. No, el adulterio no es el engañar. El adulterio es, aunque se sepa, aunque no se sepa, es la infidelidad. Dios creó el ser humano para que viva un enlace de intimidad. Cuando lo creó en el Edén, cuando creó el matrimonio, hombre y mujer andaban desnudos y no tenían miedo. Eso no es otra cosa sino la señal de la intimidad que Dios quiere que hombre y mujer tengan. Cuando existe el adulterio, cuando se rompe esa intimidad, ¿okay?, sea conocido o no,
Hubo la infidelidad, hubo el adulterio y eso destroza la familia. Entonces, es bueno que quede claro, adulterio es la infidelidad, sea conocida, sea desconocida, sea física, sea mental, sea espiritual. Cualquier nivel de infidelidad es adulterio. Okay, muchos también, el pastor mencionó la cuestión de aberraciones sexuales, de pornografía, que yo sé que vamos a tocar más adelante, pero es bueno que nosotros, no solamente hombres, sino damas también entendamos que todo eso tiene que ver con adulterio. Entonces es muy bueno y me gustó la manera como se comenzó a discutir esto. Es muy importante que quede bien claro para todos los que están mirando por televisión, los que están escuchando ahora por radio, los que están mirando por internet, ¿cuál es la definición de adulterio? No tratemos, en Brasil se dice, no trates de tapar el sol con el colador. ¿Okay? La luz va a pasar igual. ¿Okay? Algunos quieren, no, eso no es adulterio. No, sí, eso es. Y debe de estar claro. ¿Okay? No podemos estar escondiéndonos tras de, no, porque en los tiempos de nuestros padres era así, ahora ya no es de esta manera. Es bueno que quede claro. Infidelidad, sea conocida, desconocida, física, funcional, y eso va, y con eso podemos entrar en una discusión muy grande aquí. Muy bien, entonces está establecido infidelidad. Entonces, hablando de adulterio en el sentido de ese acto que causa tristeza y puede causar que el matrimonio termine. ¿Qué podemos decir entonces acerca de lo que vemos en algunos pasajes de la Biblia? Por ejemplo, conocemos que hay algunos patriarcas que tenían más de una esposa. ¿Qué podemos decir acerca de eso? ¿Era algo que Dios permitía o estaba bien que lo hacían? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Bueno, quisiera hablar un poquito acerca de eso. Dios, ya vimos el cuadro ideal que Dios tenía para el matrimonio. Génesis capítulo 2, versículo 24. Un hombre y una mujer y que fuera una relación para siempre. Sin embargo, con la caída del hombre en el pecado, la relación cambió. Cambió entre Dios y la relación también cambió entre el hombre y la mujer. En el sentido que ahora el pecado estaba corroyendo, corrompiendo, socavando esas relaciones. La confianza que existía. Ahora el hombre comienza a degenerarse, generalmente, las sociedades, las culturas, y comienza a degenerarse el matrimonio también. El resultado es lo que mencionó John, múltiples matrimonios o esposas. Lo encontramos en el ámbito cultural, gente que tenían, hombres que tenían harenes, o sea, múltiples matrimonios y esposas. Eso no era la voluntad original de Dios, ya lo hemos visto en Génesis capítulo 2. Sin embargo, el pecado que comenzó a corromper, dañó esa relación. Resultado es que aún los buenos hombres del pasado, Abraham, por ejemplo, aún ellos llegaron a caer en esa condición, en esa situación, y estaban practicando el estado de múltiples esposas. No era la voluntad original de Dios, era una adaptación que Dios había tenido dentro de la cultura de aquellos tiempos. Adelante, Pastor Bullón, veo que quiere... Yo tengo la impresión, contestando tu pregunta, que, como dice el pastor, nunca fue esa la voluntad de Dios, pero Dios, así como muchas cosas, nunca fue la voluntad de Dios. Por ejemplo, la muerte nunca fue la voluntad de Dios. Pero existe la muerte y muchas veces para la Biblia muestra a Dios dando órdenes de que se mate. ¿Okay? Así también nunca fue la voluntad de Dios que exista la poligamía. Pero Dios la toleró, así como toleró la guerra, como tolera otras actitudes del ser humano, como toleró la esclavitud. Dios nunca fue a favor de eso. Yo tengo dos jovencitos de mi iglesia que van a una universidad en Portland. Y esta semana, 3-4 semanas atrás, me buscaron con un libro de un caballero llamado Sam Harris, The Moral Landscape. Es uno de los más famosos ateos de estos días. Y él justamente ataca de esas actitudes de Dios, cómo se pueden apedrear hijos, cómo ese Dios puede apoyar la esclavitud. No, Dios no apoya esas cosas. Dios toleró estas cosas. Hay una diferencia muy grande en la paciencia que Dios tuvo con el ser humano y que tiene hasta hoy día. Uno que condena la poligamía bíblica se olvida de que Dios sigue tolerando actitudes que no son correctas, ¿okay? Y sigue teniendo paciencia con el ser humano. Si Dios, yo tengo la impresión de que si Dios
estuviese usando la misma manera de juzgar las cosas que usó en el Antiguo Testamento. Y la conducta de Dios con el pueblo de Israel fue una conducta muy rígida, porque era un pueblo que no tenía ninguna orden, estaba saliendo de esclavitud. Hoy día nosotros tenemos la Biblia para guiarnos mejor. Si Dios fuera a usar todo lo que usó con el pueblo de Israel, seguramente estaríamos muchos nosotros ancochados por la ira de Dios. Y esa es una demostración de la gracia, como Dios tolera algunas actitudes. En el caso bíblico mencionado ahí, muchos patriarcas tuvieron muchas esposas. Eso no es un buen ejemplo, pero eso fue tolerado por Dios. Y como la revelación bíblica es gradual, no sé si está bien en español, gradual, gradativa, no sé cuál será una mejor palabra, Dios poco a poco fue revelando su voluntad, cambiando estas costumbres, y hoy día nosotros llegamos al Nuevo Testamento ya con una actitud más monogámica, y el deseo de Dios, claro, que el hombre tenga su esposa y viva con ella. Muy bien, Pastor Bor. Jesús es nuestro ejemplo número 1. Nosotros no vivimos en la era patriarcal, vivimos en tiempos cuando tenemos mucho más luz. Jesús siempre tenía como ideal regresar al principio, no plan B, no plan C, sino plan A. Lo ve uno, por ejemplo, en la observancia del sábado. Dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado, volvió a la creación. También dijo, por la dureza de tu corazón, Moisés permitió el divorcio, pero al principio no fue así. Y también el asunto de la dieta, Dios quiere que nosotros regresemos también al plan original. Hay plan B, que es comer carnes limpias, ¿verdad? Y hay plan C, que el mundo cristiano dice cualquier cosa que pongas está bien, pero Dios quiere que los adventistas, que tenemos gran luz y el ejemplo de Jesús, volvamos a plan A, que es el plan que tuvo al principio. Gracias, pastor. Pastores, actualmente cuando vemos las historias relatadas, cuando vemos que una persona tomó más de una esposa, no hay ninguno que muestra un buen resultado. Todos son resultados negativos. Quiero leer ahora, si me acompañan, en el libro de Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Y voy a empezar a leer en el versículo 1 y dice lo siguiente. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Siguiendo leyendo, dice el versículo 4, habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Por qué leo este pasaje? Vemos aquí que hay una denominación, hijos de Dios, hijos de los hombres, o hijas de los hombres. Fácilmente, Pastor Bor, yo sé que usted ha presentado un tema acerca de esto. ¿Cuáles son estos hijos de Dios y las hijas de los hombres? Bueno, el contexto lo deja muy claro. Inmediatamente antes de Génesis 6, 1 al 4, tenemos la genealogía de Caín en el capítulo 4, tenemos la genealogía de Set en el capítulo 5, y luego tenemos hijos de Dios e hijas de los hombres en el capítulo 6. Así que contextualmente los hijos de Dios son los fieles convertidos al Señor, las hijas de los hombres son las mujeres que descienden de la genealogía de Caín. Y es interesante que en la genealogía de Caín se mencionan 3 mujeres, que es algo que no es muy usual. Ahora, algunos dicen, bueno, pero aquí dice que cuando se cruzaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, el resultado fue gigantes. Entonces inventan la idea de que los hijos de Dios eran ángeles y las hijas de los hombres eran humanas, y se entrecruzaron ángeles caídos con mujeres humanas y produjeron los gigantes, que eran híbridos. Sin embargo, el texto no permite eso.
porque dice claramente en el versículo 4 que había gigantes antes que los hijos de Dios entraran a la silla de los hombres. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que llegaron los hijos de Dios a la silla de los hombres. Así que los gigantes no fueron el fruto del cruce entre los hijos de Dios y la silla de los hombres. Gracias, pastor. Entonces, lo que quería establecer aquí es que dice que eventualmente llega el hombre que continuamente era solamente maldad en la mente de los hombres. Y vemos que antes, o sea, antes del diluvio, esto era uno de los pecados grandes de esos seres, o sea, de los que estaban antes de nosotros, ¿no? Aquellos antidiluvianos. Esto era uno de los pecados grandes, el adulterio. Pastor Borbeo, que está listo para decir algo. Sí, un asunto que no mencioné es que según la tradición judía, y si uno tiene cuidado en estudiar también el pasaje, dijeron que la razón por la cual las hijas de los hombres atrajeron la atención de los hijos de Dios es porque andaban con los ojos pintados y llenas de joyas y con desnudez de carne. Hay varias citas en el Talmud donde los judíos dicen eso. Ahora, mi pregunta es, ¿acaso no había hijas de Dios también? ¿Por qué los hijos de Dios miraron a las hijas de los hombres y no las hijas de Dios? Porque las hijas de Dios se vestían de una forma modesta, porque las hijas de Dios no usaban estas cosas artificiales que atrae la atención de la naturaleza carnal. Gracias, pastor. Ahora pasando al Nuevo Testamento, hablando del matrimonio y teniendo consejo de la palabra de Dios, nos habla de que no entráis en yugos. ¿Cómo? Muy bien. Podemos hablar de eso tal vez hay algunos considerando matrimonio que tal vez están considerando a alguien que no es parte de la familia de Dios. Hay peligro en eso, que un cristiano se case con uno o una que no es cristiana. Hay un sinnúmero de razones por las cuales los jóvenes hoy en día se casan. Siempre se dice que es por amor, pero sin embargo hay presiones sociales. A veces es asunto de la edad, que se piensa que hay solamente una ventana de tiempo cuando se tienen que casar. A veces son presiones familiares en el sentido de que se vive en una familia grande, se quiere escapar de la familia. En algunos casos también es un noviazgo largo que ya se ha tenido por bastante tiempo y se quiere ya oficialmente terminar y concluir con ese matrimonio, noviazgo. A veces han habido hasta muchos regalos, ha habido inversión de tiempo y de dinero, ¿no? Y se quiere llegar a concluir con ese noviazgo. Y se pone, digamos, la felicidad, el futuro, el potencial de esa vida matrimonial en segunda base. Pero la Biblia establece un patrón y trata de establecer nuevamente lo que estableció en Génesis capítulo 2, y es volver al principio. Un enemigo ha hecho eso, dijo Jesús en cierta ocasión. Todo lo que ha sido tergiversado, cambiado, dañado del foco, del patrón, del camino que Dios estableció, es porque un enemigo, y solamente un enemigo bíblicamente hablando, el diablo, lo ha dañado, degenerado y ha querido de esa forma crear los matrimonios mixtos de cualquier religión, de cualquier credo, incrédulo, creyente, con tal de que digan que van a ser felices. Pero Dios, que conoce mejor, que estableció el matrimonio, dijo y sigue diciendo que debe de ser entre un hombre y una mujer y ambos creyentes. John, entrando un poco al punto que el pastor Vega puso, siempre que hablo sobre ese tema, yo hablo mucho con los jóvenes, y a mí me gusta dejar claras algunas cosas. En primer lugar, ese texto no quiere decir que nosotros somos mejores que otras personas, ¿okay? Y es bueno que sepan eso. ¿Por qué? Porque ahorita mismo nos están escuchando por radio mucha gente que no aceptó a Jesucristo. Y esa actitud de decir, no, yo no me voy a casar con un que no es cristiano porque yo soy mejor.
No, no es ese el punto. El punto es que Dios no quiere que tú te juntes con una persona que no tiene los mismos principios tuyos y que no alaba el mismo Dios que tú alabas, no porque tú eres mejor que esa persona, sino porque ustedes no van a estar de acuerdo en las cosas. Y la Biblia dice, si dos no están de acuerdo, ¿cómo pueden caminar juntos? ¿Okay? Los hijos en el futuro van a sufrir. ¿Cuántas parejas yo tengo que ministrar en mis iglesias? De padres que no son cristianos o de madres que no son cristianos, y los hijos no saben a quién seguir. Y si creamos hijos sin identidad, creemos una sociedad desbaratada. Pero hay que dejar bien claro eso. ¿Por qué? Porque yo lidio mucho con jóvenes y he trabajado con muchos jóvenes y he trabajado con mucha gente que está muy lastimada, con actitudes, déjame encontrar una palabra en español, esa actitud arrogante de decir, no, mi hija es mejor que él, mi hijo es mejor que ella. No, no es eso, ¿ok? Pero también el yugo desigual no se queda solamente en creencia de Dios, y hay que entender eso. El yugo desigual también camina por la cuestión social, el yugo desigual también camina por la cuestión intelectual, el yugo desigual camina por la cuestión física. Todo eso es muy importante de entender. Yo tengo en mi familia personas conectadas a mi familia que se divorciaron porque intelectualmente eran muy distintos. Él mal había terminado de high school, ella tenía postdoctorado, ¿okay? Y llegó un momento donde su círculo de amistad de ella era de puros doctores, científicos, gente intelectual, pero su círculo de amistad de él era de gente más sencilla, de gente más simple. Lógicamente no se encontraban bien, no lograban tener fidelidad, no lograban estar con los mismos amigos. Y yo quisiera que, si podemos, regresar a este punto del adulterio, porque ¿qué es que me está preocupando? Son esas cosas que acaban llegando a la persona al adulterio. ¿Okay? El adulterio, antes de ser la infidelidad, es el rompimiento de la intimidad entre esposo y esposa. Cuando el esposo no tiene amistad con los amigos de la esposa, él naturalmente va a buscar otros amigos, ¿me entiendes? ¿Y qué va a pasar? Va a estar con otros amigos y con otras amigas y va a encontrar amparo emocional en esa gente. La esposa de la misma manera va a encontrar amparo emocional en esas otras personas. Y antes del adulterio que se torne físico, el primero es mental. Y si yo encuentro soporte emocional en una persona, en una mujer, en un grupo que no es mi esposa, yo naturalmente voy a caer. ¿Okay? Entonces hay que entender bien esta cuestión de yugo desigual. Esa es la manera como yo entiendo. Quisiera que quien no es cristiano nos está escuchando ahora, que entienda que Dios siempre le está esperando y su vida será mejor si acepta a Jesucristo. Amén. Sin duda ninguna de eso. Que nuestros jóvenes deberían considerar ese punto de con quién se están casando, no solamente la cuestión económica, social, intelectual, pero sí, más importante que todo, la cuestión espiritual. Ahora, no podemos y no debemos tener una actitud arrogante contra esta gente, porque son hijos de Dios como nosotros somos y deben y merecen la salvación de Jesucristo también. Amén, muchas gracias, pastor. Quisiera entonces, hay varios puntos que todos han mencionado que podemos ampliar un poco más, pero ¿cómo es que protegemos a nuestras familias? ¿Cómo se puede proteger los esposos y las esposas de del adulterio? ¿Qué pueden hacer los esposos para protegerse de que no entre ese problema en su hogar? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo puede mantener una relación en su matrimonio que no conduza a la persona a cometer adulterio? Uno de los pasos es sencillamente, los 10 mandamientos fueron dados porque estamos hablando dentro del contexto de los 10 mandamientos. El 7º mandamiento es uno de los 10 mandamientos. Dentro de ese contexto fueron dados para hacer un pacto entre Dios y su pueblo. Y cuando la persona se casa, el hombre y la mujer están haciendo un pacto entre ellos. Se ha dicho que es el pacto más noble, más completo, más entre un hombre y una mujer, el pacto completo. Y si del punto de vista, aunque sea legal, se entra lo emocional, lo espiritual, lo romántico, ese es un pacto bastante completo. Así que aún viéndolo desde el punto de vista como un pacto, que debemos de ser leales, fieles a nuestra palabra, porque es un pacto con Dios y un pacto con otro ser humano, ese podría ser una primera base. No es todo, ¿no? Pero verlo como un acuerdo mutuo, y ese es un pacto con Dios. Amén. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna cosa que pueda hacer los casados para proteger su familia
de eso que Satanás quiere traer a las familias. Esto es uno de los problemas grandes de la sociedad. También y hemos hablado de la teoría que tienen algunos. Yo he escuchado a personas, dice, si yo voy a comprar un carro, quiero manejar ese carro antes de comprarlo. Entonces yo creo que entienden el punto que estoy diciendo. Algunos piensan que antes de entrar en el matrimonio deben de entrar en una relación íntima con el joven o la joven y decidir, sí, yo quiero este carro, yo quiero esta muchacha, este joven, ya porque hemos tenido una relación íntima y puedo aceptar que esta sea mi persona. ¿Qué pueden decir acerca de ese desvío del plan de Dios? Las relaciones fuertes, no solo en el matrimonio, sino fuera del matrimonio, se basan en pasar tiempo con la otra persona. Vivimos en un mundo tan ocupado, con tanto ajetreo, trabajo, recreación, televisión, hijos, que no se toma la cantidad de tiempo que se debe tomar para pasar juntos. Las relaciones fuertes se basan en pasar tiempo juntos. Jesús sabía eso cuando creó el sábado, porque el mensaje del sábado es pasar todo un día, 24 horas a la semana, como decimos en inglés, quality time, con Jesús, para reabastecer y fortalecer nuestra relación con Él. Matrimonios donde no pasan los esposos tiempo juntos, lo más probable es que van a fracasar o van a vivir juntos miserables. Lógicamente yo estoy 200% de acuerdo con el pastor lo que está diciendo. Incluso quizá en este punto yo soy el que menos tiene que hablar, como no puedo competir con 40 y 25 años y tú casi 200 años casado. Así que, pero me gusta mucho ese punto porque entre la hispanidad que vive en Estados Unidos, en todo el mundo, pero en particular en la cultura que hoy día trabajo con la hispanidad, el problema del divorcio y del adulterio es muy grande. Okay, muchos esposos se van a Estados Unidos a trabajar y dejan su familia en sus países y allá en Estados Unidos consiguen otra familia y cuando viene la familia se arma toda una situación difícil. Ahora, ¿qué podría decir yo? En primer lugar, entender una cosa, que yo me casé con una persona por toda la vida. Okay, es un pacto. No es algo. Yo no me casé con mi esposa con la opción del divorcio en mi bolsillo. ¿Okay? Esa opción para el cristiano no existe. Sencillamente no existe. ¿Okay? El cristiano tiene que saber eso. Cuando yo me caso, yo no me caso con la opción del divorcio. El mundo que tenga, está bien. Yo no tengo esa opción. Yo voy a seguir. Lógicamente que hay situaciones donde hay la violencia y el peligro por la vida que uno tiene que considerarlo, infelizmente. Ahora, es muy importante que el hombre se eduque para eso, que la mujer se eduque para eso. Yo puedo hablar por los hombres aquí. Nosotros hombres tenemos una capacidad interesante de creer que sabemos todo. Es por eso que en general quien para perdido manejando es el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre cree que sabe todas las cosas y cree que sabe todo sobre el matrimonio. Yo creo que es una buena cosa si el hombre se preocupa en educarse sobre su familia. Yo estudié 4 años para graduarme, los pastores estudiaron, tienen mucho más títulos que yo, estudiaron para su maestría, para su doctorado, yo todavía estoy sacando mi maestría y para sermos pastores gastamos mucho tiempo estudiando. Ahora, para sermos esposos nadie estudia nada, para sermos padres nadie estudia nada. ¿Por qué no como esposos nos metemos a leer, a estudiar, a ver qué dicen buenos autores cristianos sobre cómo cuidar su esposa, cómo tratar su esposa? Porque mira, mi esposa no es una nevera, que si malogra le voy y llevo a la tienda y me dan otra. No, esa es mi esposa toda la vida. Yo tampoco soy un horno y si no funciona mi esposa va a llevar, me va a botar a la basura y va a traer. No es así. Yo tengo que saber cómo funciona mi esposa. Porque cuando habla de tiempo de calidad el pastor, es algo fantástico. Ahora, hay otras cosas que a la esposa le interesa también, como que el esposo saque tiempo para escucharla. Dios mío, yo como pastor tengo tiempo para escuchar a todas las personas. ¿Será que no puedo tener tiempo para escucharle a mi esposa? Y con yo he leído un libro estos días de un terapeuta familiar. Estamos preparando series para familia en mi iglesia. Y él comentaba de que un matrimonio se arregló fácil cuando el esposo decía, no, yo hago todo por mi esposa. Mira qué esposo bueno. Trapeaba, lavaba, limpiaba, doblaba, planchaba, hacía todo. Y la esposa quería separarse del hombre.
Y el hombre decía en el terapeuta, pero yo hago todo por mi esposa. Y la esposa dice, pero es que no quiero que hagas nada. La única cosa que quiero es que te sientes, que me escuches. Ahora, ¿cómo va a saber eso el pobre hombre? Si lee, si estudia, si busca conocer. Yo creo que la mejor manera hoy día de protegernos es conocernos, es tratar de saber. ¿Sabe? Y permítame decirle eso sin ninguna maldad y hasta como un poco de broma. Conocer y entender una mujer es una misión casi imposible. ¿Ok? Es más fácil entender el Apocalipsis, bastante más fácil entender el Apocalipsis. Ahora, yo también sé que entender un hombre quizá no sea la misión más fácil del mundo. Si no es así, entonces vamos a estudiar, Dios mío. Elena de White tiene algunos libros fantásticos que todo esposo y toda esposa deberían leer, que es El Mente, Carácter y Personalidad. Lean ese libro, van a conocer el ser humano. Gary Chapman tiene 5 lenguajes del amor. Es otro libro bárbaro, lean ese libro. ¿Okay? Barbara Johnson tiene libros fantásticos. Hay una señora adventista que ahora se me falla el nombre, que habla mucho sobre terapia familiar. Nancy Van Pelt, que es bárbaro. Busquen leer, saquen tiempo, en vez de estar mirando el béisbol, el basquetbol, que también es bueno, saquen tiempo para eso. Saquen un poquito de tiempo. ¿Sabes qué? Voy a tratar de conocer a esta princesa que Dios me ha dado, esta reina de mi vida. Es lo que yo busco hacer y sé que mi esposa hace. Todavía no la entiendo, hay veces que no la entiendo y seguramente hay veces que ella no me entiende, pero estamos luchando. Termino con una cita de la esposa del famoso pastor Billy Graham. Un día le preguntaron a ella, señora, ¿algún día consideró el divorcio? Y ella dijo, nunca. En toda mi vida, nunca he considerado el divorcio. Y toda la gente se quedó mirando y ella terminó diciendo, matar a mi esposo considero una vez a la semana, pero el divorcio nunca. Entonces, quizá la mejor manera de protegernos es buscar conocernos, saber cómo somos, ¿ok? Porque un día los hijos se van, seremos los dos otra vez. El pastor me está mencionando que sus hijos ya no están en la casa. El pastor también mencionó, yo tengo mis hijas en la casa, pero ellos no tienen. Si no se conocen, Dios mío, ¿cómo van a vivir? ¿Entiende? Y como dice el pastor, van a vivir de manera miserable. Entonces vamos a invertir en eso. Es nuestra familia, Dios mío, vamos a invertir en eso. Gracias, pastor. Pastor Vega. Quería decir que yo le he predicado a las iglesias que yo sí creo en el divorcio, ¿no? Pero el divorcio durante el noviazgo. Porque el noviazgo es para conocerse y si se encuentra la falla, la falta, aquello que no es las luces que me están indicando que debería de continuar con esa amistad, pues sencillamente para eso es el noviazgo. Así que creemos en el divorcio dentro del noviazgo. Una vez que ya estamos casados, ya hay un pacto con Dios y con esa persona. O sea que es mejor a romper 100 o 1000 compromisos o noviazgos que un matrimonio. Pastor Bolo, vi que quería decir algo. Sí, solamente un comentario corto. El problema es que el mundo ha abaratado el matrimonio. Ha hecho pensar que la felicidad sexual es lo más importante para un matrimonio de éxito. Y somos bombardeados por todos los medios de comunicación con esa idea. Y como resultado, si no hay esa compatibilidad sexual que el mundo nos proyecta, entonces se considera que no hay felicidad. Entonces lo que se necesita es educación para que la pareja sepa que no es la atracción física lo que va a perdurar. Porque si mi esposa se hubiera enamorado de mí por el atractivo físico, yo tenía toda una cabeza llena de cabello, muy bonito, cuando estaba joven, pero ahora tengo esta tonsura aquí atrás. Si fuera por eso, se hubiera divorciado hace tiempos. Pero son los valores permanentes, los valores eternos, los valores que permanecen, los que realmente hacen que el matrimonio perdure por mucho tiempo. Mi papá estuvo casado más de 60 años, 63 años cuando mi mamá murió. Y cuando yo me casé, como decía el pastor Vega, el divorcio no era una opción. Si hay problemas con el matrimonio, vamos a luchar, pero el matrimonio se salva. El divorcio no es opción. Hay que salvar el matrimonio. Lamentablemente hoy en día, muchos jóvenes cuando se enamoran dicen, bueno, nos casamos, si no funciona siempre hay la opción del divorcio. Es decir, comienzan ya con la idea de que si fracasa, se van a divorciar.
Wow, tremendo. Esta semana, John, es una noticia. Yo soy un deportista, me gusta mucho el deporte. Frank Beckenbauer, que fue uno de los mayores jugadores de soccer de todos los tiempos, esta semana dio una carta renunciando a sus posiciones en la Federación Internacional de Fútbol. Y su única razón, quiero salvar mi matrimonio, quiero salvar mi familia. Mira, si un caballero como ese puede hacer ese nivel de sacrificio, mira, él dice, yo viajo mucho, tengo que estar en campeonatos, tengo que estar en citas, en comités, pero yo estoy dejando mi familia. Entonces, ¿qué es la prioridad en mi vida? ¿Es proteger mi familia o es mi trabajo? Y un hombre de ese nivel dice, es proteger mi familia. Entonces yo estoy renunciando a todas mis atribuciones para cuidar mi familia. Eso sería fantástico si todos hacemos esa elección. Yo creo que nos protegeremos bastante más contra el adulterio. Muchas gracias. Veo que el tiempo está avanzando, queda poco tiempo, no hemos entrado en algunos aspectos de lo que queríamos entrar. Prevalece en este tiempo lo que es pornografía. Vemos en la Biblia que Jesús en una ocasión dice que han escuchado, no cometerás adulterio, pero yo les digo que si un hombre desea a una mujer, o sea que puede cometer uno adulterio en la mente. ¿Cómo podemos protegernos de eso? ¿Y cómo podemos protegernos de eso? ¿Y qué puede uno hacer? Posiblemente hay alguien mirando, o alguien aquí presente, alguien escuchando, que ha formado un hábito de pornografía. ¿Cómo se puede liberar a esa persona de ese engaño? Yo diría primero, entendiendo que eso es un cáncer. Eso definitivamente es un cáncer. Segundo, si usted está viviendo por ese problema, reconozca que usted necesita ayuda. Busque ayuda en un pastor, busque ayuda en un profesional de la psicología. Pida perdón a Dios, acepte el perdón a Dios. Si es necesario, agarre su computadora y bota a la basura. Quizá esa sea la solución. Si esa es la solución, mejor que entres al cielo sin computadora que no entres al cielo. No es lo que dice la Biblia. Mejor que entres sin una mano que te pierdas por completo. Hay que hacer sacrificios en eso. Y lo mejor es que siempre Dios tiene una opción para que uno pueda librarse de eso. Yo creo, Jan, que es muy importante rechazar la tentación. Pero si uno rechaza la tentación y no lo sustituye con cosas que alimentan espiritualmente la mente, no va a funcionar. Lo que yo a veces le digo a personas que están involucradas en pornografía es: léete el capítulo en el deseado de todas las gentes que se titula El Calvario, y léete el capítulo que se llama Getsemaní, y ponte tú ahí como los pecados que pusieron a Jesús a sufrir en el huerto y a sufrir en la cruz. Y entonces piensa en eso cuando vas a prender el computador y vas a ver esas cosas en el computador. Tenemos que llenar la mente de Jesús. No es suficiente rechazar el mal, hay que llenar la mente con el bien. Amén. Pastor Vega, ¿alguna palabra final? Bueno, quería agregar solamente, además de lo que han dicho los pastores, que es un pecado, es una tentación tal como tantas otras. No queremos marginar a esa persona como que está cometiendo el pecado imperdonable. Es un pecado como otros, ¿no? Y como otros, Dios perdona, Dios trata de darle su gracia, pero como todo pecador necesita rendirse a Cristo Jesús y rechazar ese pecado y buscar la gracia y el perdón de Dios. Muchas gracias, Pastor Bullón, Pastor Vega y Pastor Bor. El tiempo se ha terminado para esta parte del seminario de los 10 mandamientos. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que esto ha servido para ayudarles a empezar a estudiar este tema. Y queremos recordarle que si usted está batallando con adulterio, pornografía, hay esperanza en Cristo Jesús. La Biblia dice que con Dios todo es posible. Entréguese a Cristo Jesús y usted tendrá victoria completa. Nos vemos más adelante.